y vamos a compartir. Entonces, en el libro estamos en la página 34, donde hay una evaluación diagnóstica previo a los contenidos de la unidad de álgebra y funciones. Bien, como les había dicho yo, estábamos ejercitando la parte número 2, ok, donde se pedía calcular algunos valores de x. De todas maneras, la sesión pasada, del martes pasado, recuerden que el miércoles no tuvimos clases, habíamos comenzado a desarrollar algunos de estos ejercicios. Bien, algunos de estos también lo tenemos en el documento que yo les compartí. Dicen, bueno, ese link no estoy seguro si es que ya se los mandé por correo. De todas maneras se los voy a compartir en este momento por el chat en caso de que ustedes lo quieran abrir. Ahí sí está configurado para todo el curso. Como dice, bueno, acá en este documento usted encontrará material pertinente a los contenidos de matemática de tercero medio. En la página 29 comenzamos con el ejercicio realizado el día 9 de junio. Antes de eso, el documento incluye materia de segundo medio sobre logaritmos y funciones, al que puede serle útil para repasar para la unidad 2 de tercero medio, la que cubre función exponencial y logarítmica. Bien, entonces aquí hay muchos ejercicios, aquí hay de raíces, aquí hay de logaritmos, propiedades de los logaritmos, ejercicios de logaritmos, simplificación, etcétera, etcétera. Y luego vemos un poco de funciones, que también lo repasamos en algún punto, pasar de función en forma algebraica, forma tabular, forma gráfica, un poco de función cuadrática también alcanzamos a ver en segundo medio. Esto yo creo que lo voy a sacar. Pero como decía más arriba, en la página 29 comenzamos a ver estos ejercicios, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a terminar de resolver estos ejercicios que habían quedado del libro. Que nos dice calcular en cada caso el valor de x. Teníamos ya algunos a medio camino. Bien, por ejemplo este que dice 4x es igual a 64. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es buscar a qué número tenemos que elevar 4 para que nos dé 64, y en este caso ese número era 3. Lo que podíamos hacer era aplicar logaritmo o aplicar la definición de logaritmo. Si 4 elevado a x es igual a 64, entonces x es igual al logaritmo en base 4 de 64. Y todas esas son distintas maneras de responder la pregunta de a qué número tengo que elevar 4 para que me dé 3. Bien, la relación entre potencias, raíces y logaritmos está un poco más arriba en este documento. Por si ustedes lo querían ver, estaba en una de las primeras páginas, que está acá. Bien, si a elevado a b es igual a c, así lo pasamos a raíces, pero raíces no vamos a usar mucho en esta parte del curso. Lo que vamos a usar más son potencias y logaritmos. O sea, está acá. ¿Cómo pasar de aquí a acá? Y fíjese que se mantiene la base, pero se intercambian el exponente con con el resultado de la potencia o del logaritmo según corresponde. Y en este caso aparece, por supuesto, la operación logaritmo. Entonces en el logaritmo lo que hacemos es buscar cuál es el exponente, y por lo tanto cualquier ejercicio que tenga en la x en el exponente sería entonces un ejercicio que puede resolverse con logaritmos. Bien, ¿cómo podemos resolver este ejercicio que tenemos acá? Tenemos 0,5 elevado a x es igual a 4. Como les dije en la clase pasada, lo más claro que podemos hacer es que siempre y cuando tengamos decimales, pasarlos a fracciones. Por ejemplo, aquí también tenemos un 0,5 que eventualmente vamos a pasar a fracción. Y aquí nuevamente podemos hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Aquí número tenemos que elevar un medio para que nos dé 4. Y lo que vamos a hacer en este caso es usar las propiedades de las potencias que tienen que ver con las potencias de índice negativo. Bien, usaremos que x elevado a un número negativo, por ejemplo a menos a, es igual a 1 partido en x elevado a. Necesito entonces que en esta parte también ustedes vayan recordando algunas de las propiedades de las potencias. Bien, entonces aquí tenemos 1 partido en 2 elevado a x. Lo que podemos hacer es usar esta propiedad pero al revés. ¿Bien? Y de hecho esto es equivalente
Sí, todavía estoy dentro del paréntesis. Por, nuevamente, las propiedades de las potencias y de las potencias aplicadas a una fracción. Esta parte de aquí, 1 partido en x elevado a, es equivalente a todo eso dentro de paréntesis elevado a. Porque cuando ustedes tienen la potencia de una fracción en paréntesis, la potencia eleva a los dos números, pero 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. Así que eso no cambia nada. Entonces, en este caso, vamos a anotar todos los pasos que tenemos del ejercicio. El primero es 0,5 elevado a x es igual a 4. Luego, ¿qué hicimos? El 0,5 lo pasamos a fracción, 1/2 elevado a x es igual a 4. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, y después de esto voy a mostrar el paso, mostrar cómo queda después de este paso, es esto acá. Bien. Aquí me va a salir desalineado, ya, pero no era tan terrible. Bien, entonces 0,5 elevado a x, no elevado a 4, disculpen por eso. 0,5 elevado a x es igual a 4, 0,5 lo pasamos a 1/2 elevado a x es igual a 4, y el 1/2 elevado a x, por esta regla que tenemos acá, lo pasamos a 2 elevado a menos x, porque acuérdense que al cambiar el signo al exponente lo que estamos haciendo es dar vuelta el número, y si esto era una fracción, 1 partido en 2, eso se transformaría en 2 partido en 1, que es igual a 2. Ahora bien, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 4? A 2. Por lo tanto, este menos x tiene que ser igual a 2. Veámoslo de otra manera. Si aplicamos la propiedad del logaritmo acá, me quedaría el logaritmo en base 2 de 4 es menos x. ¿Por qué? Porque recuérdense que cuando pasamos de potencia a logaritmo, vamos a tener que la base de la potencia se convierte en la base del logaritmo. El resultado de la potencia se convierte en el argumento del logaritmo, o el número al que le estamos calculando el logaritmo, y el exponente, el menos x, se transforma en el resultado del logaritmo. ¿Y a qué número yo tengo que elevar 2 para que me dé 4? A 2. Entonces 2 es igual a menos x, por lo tanto, x es igual a menos 2. Y ustedes aquí nuevamente lo pueden comprobar si es que lo calculan a mano o si es que tienen alguna calculadora, y en eso ustedes pueden poner cuánto es 0,5 elevado a menos 2 y el resultado entonces va a ser 4. Bien, ¿dudas con respecto a esto mientras yo copio el siguiente ejercicio? Si tienen alguna duda, levanten la mano o escriban en el chat. Bien. Si es que creen que esto se les está haciendo muy fácil, excelente. Bien. Si es que eso les está costando un poco, pregunten. Bien, pero recuerden que esto es repaso de lo que vimos el año pasado, donde vamos a ver de manera un poco más profunda las funciones exponencial y logarítmica, y por lo mismo tenemos que repasar un poco la materia de potencias y logaritmos. Bien. ¿Y quién es que no tiene el horario para retarlo? Bien. Entonces, el tercer ejercicio que tenemos de la página es x elevado a menos 5 es igual a 243. Está costando un poco la letra E. Bien, ya vamos a verlo en un momento eso. Bien. X elevado a menos 5 es 243. En este caso, hay varias cosas que podemos hacer. Bien, como les dije, en este caso, la mayoría de los números que vamos a tener van a ser números enteros o potencias más o menos chicas. Bien. Y en este caso,
va a ser un número entero bien simple de trabajar. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Lo que vamos a hacer es, aplicaremos la regla de exponente negativo, al igual que antes. Bueno, no al igual que antes, porque en este caso el exponente está negativo y lo vamos a pasar a positivo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos x elevado a menos 5. Perdón, paréntesis, menos 5 es igual a 243 y por lo tanto 1 partido en x elevado a 5 es igual a 243. En este caso, como nuestra incógnita es la base, lo que podemos hacer es tomar raíz. Bien. ¿Qué raíz vamos a tomar en este caso? Es la raíz quinta. José avisó que se le fue el internet. Ya, ok. Pucha, espero que se recupere pronto, después se pone al día. Y tal como les comentaba previamente, este número tiene una raíz exacta, la raíz quinta de 243. Voy a buscar mi calculadora acá en un momento. Está acá. Entonces aquí podemos poner cualquier raíz que queramos, la raíz quinta de 243, y esa respuesta es 3. Bien, entonces 1 partido en x es igual a 3, por lo tanto x es igual a 1/3. Porque dado que la raíz quinta de 243 es 3, 1 partido en x es igual a 3, así que x es igual a 1/3. Bien, muy bien. Mientras copio el siguiente ejercicio, díganme si es que tienen alguna duda con respecto a esto. Ahí sí. En el siguiente ejercicio tenemos el logaritmo base 9 de x es igual a 3. En este caso usamos la relación logaritmo potencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de convertir el ejercicio como está de logaritmo a potencia. Entonces, como tenemos logaritmo en base 9 de x es igual a 3, entonces 9 elevado a 3 es igual a x. Lo que significa que x es igual a 9 por 9 por 9, o sea, 729. Aquí me faltó el comando y listo. Bien, al igual que antes, si tienen dudas con respecto a este o con alguno de los anteriores, me avisan. Vamos a ver el E, que se decía que, y el N que le estaba costando un poco. Dice, logaritmo en base x de 8 es igual a 0,5. Ya, esto va a aparecer en la siguiente hoja, así que vamos a saltar. Ah, no, alcanzó a aparecer acá.
Ya. Entonces tenemos el logaritmo en base x de 8 a 0,5. Ahora tenemos la incógnita en la base del logaritmo. Bien. Y va a pasar algo parecido aquí, como cuando nuestra incógnita está en la base de la potencia, tenemos que aplicar raíz, aquí va a ocurrir algo similar. Bien. Entonces, logaritmo en base x de 8 a 0,5. El 0,5 lo vamos a pasar a un medio. Bien, porque recuerden que es más útil en estos casos trabajar con fracciones que con números decimales. ¿Okay? Los números decimales ustedes déjenlos cuando tengan que sumar, restar si quieren, pero para hacer multiplicaciones, divisiones y esas cosas, operaciones más complejas, es más útil dejar todo en fracciones. Bien, entonces esto lo vamos a pasar a potencia. X elevado a un medio es igual a 8. ¿Sí? Pero profe, eso es lo mismo que decir que raíz de x, ¿no? Exactamente, muy bien. Por eso aquí está anotado decir, usamos la definición de potencia fraccionaria. Muy bien, Joel. Joel, ¿cierto? Ya me estoy olvidando de sus voces. Qué terrible. Bien. Entonces, x elevado a un medio es igual a 8 y efectivamente ese x elevado a un medio es igual a la raíz de x. Y si la raíz de x es igual a 8, eso quiere decir que x es igual a 64. ¿Dónde usamos la definición de potencia fraccionaria? Es decir, que x elevado a un medio es a raíz de x. Y si la raíz de x es 8, elevamos al cuadrado a ambos lados y vamos a obtener que x es igual a 64. Bien. Porque recuerden que si esto lo leemos como logaritmo, ¿qué número tengo que elevar a 64 para que me dé 8? A un medio, porque tengo que sacarle la raíz. Bien. Denme un momento. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como este canto lo puedes oír. Increíble, ¿vale? Bien. ¿Alguien de ustedes debe haber pasado la idea a alguien o la clave? Vamos a tener que restablecer la sala de espera. Muy bien, entonces el último ejercicio dice: logaritmo en base 6 de 216 es igual a x, que sería el ejercicio del tipo más directo, entre comillas. ¿Por qué? Aquí tenemos que usar directamente la definición del logaritmo y ver a qué número tengo que elevar 6 para que me dé 216. Y podemos ver que 6 al cuadrado, 6 al cuadrado es 36, pero 6 elevado a 3 es 216. ¿Bien? Así entonces, el resultado de esto es directamente 3. Directamente de la definición de logaritmo, dado que 6 elevado a 3 es igual a 216, el resultado es x igual a 3.
Muy bien, entonces hemos terminado los ejercicios que estaban en la parte de diagnóstico, ¿ok? Dame un momento. Ya, súper. ¿Dónde están participantes? Ya. Perdón. Entonces, ya tenemos... Ah, perdón, sí está silenciado. En un momento. Ya, ahorita sí. Ahora sí, sí, Tiana. ya, profesor, disculpe, voy a pasar la asistencia porque no hay casi nada de cámaras encendidas, así que voy a tener que interrumpir. Sí, adelante. Yo Ya, por por mientras voy a anotar. favor. Casi nada, no hay ninguna. Ya. Ese fue mi hijo. Ya. Max Beckerling. Max. Ahí se pueden desmutear, chicos. Ahí sí, ja, presente. Perdón. Ahora sí, Tiana, ti, perdón, que lo tuve que mutear de nuevo. Tiene que habilitar el micrófono nuevamente el de usted. ¿Tengo que decir presente de nuevo? Ok. No. No. Ah, ya. Creo que le muteé a la profe Nati sin querer. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Y ahora sí. Tamara Silva. ¿Está la Tamara por ahí? Que responda. De mi amor. Benjamín Cáceres. Presente. María Jesús Encina. Presente. Victoria Castillo. Presente. Paolo Sala. Escribió en el chat. Perfecto. Que tenemos que revisar de ahí, ¿ok? Entonces, ya teníamos ahí todos los ejercicios. Lo importante que me gustaría que repasaran de esto es lo que tenemos en la página 3 de esto, donde vemos la relación entre potenciales y logaritmos, como yo les había dicho, y aquí entre medio hay algunas reglas de los logaritmos, y entre medias hay algunas metidas, algunas propiedades de las potencias, que también creo que puede ser bueno que repasemos, pero que de todas maneras se van a ir reforzando a medida que vayamos avanzando los contenidos del curso. Bien. Hay aquí demostraciones de algunas de las propiedades de los logaritmos, entre muchas otras cosas. Ya. Pero en fin, vamos a ir ahora al libro de clases para ver de lleno, comenzar a ver de lleno la materia que corresponde a esta unidad, y que de hecho tiene aplicaciones directísimas a lo que estamos viviendo hoy en día, como por ejemplo modelamiento de crecimiento de casos por una enfermedad, por ejemplo. Bien, entonces lo que vamos a analizar ahora primero es función exponencial. Bien. Vamos a ver entonces la siguiente situación y luego realizar lo pedido, lo que alcancemos de todas maneras, porque nos queda poquito tiempo de clase. Bien. Dice, aquí muestran a una persona en un laboratorio analizando una muestra de cultivos de bacterias. Dice,
Francisca estudia el comportamiento de dos cultivos de bacterias, 1 y 2. Ambos comenzaron inicialmente con una cantidad de 1000 bacterias. Y Francisca dice, el cultivo 1 se encuentra en condiciones muy favorables y se triplica cada hora. Mientras tanto, en el cultivo 2 se está probando un antibiótico y en cada hora la población disminuye a su tercera parte. Bien, entonces, si es que se fijan aquí, cómo van a crecer, cómo crece el número de bacterias, no es el mismo el mismo crecimiento en cada momento, no es el mismo en cuanto a que se sume siempre una cantidad constante, como por ejemplo cada hora se suman 100 bacterias o 1000 bacterias, sino que en cada momento se triplica. Bien, entonces en una hora vamos a tener 1000 bacterias. La siguiente hora vamos a tener el triple de eso, que serían 3000 bacterias. Después 9000, 27000, 81000 y así sucesivamente. Bien, en el cultivo 1. Mientras que en el cultivo 2 se está probando el antibiótico y a cada hora la población disminuye a su tercera parte. O sea, vamos a partir con 1000, luego vamos a tener 333 fracción, aunque no se pueden tener una cantidad fraccionaria de bacterias, la podemos aproximar a 333, luego vamos a tener 111 y así. Siempre va a estar disminuyendo a su tercera parte. Bien. Entonces, esto es un suceso en el que hay cambio. Bien, hay cambio de una cantidad en función de otra, que es el tiempo. Bien, y de hecho en el documento en el overview que yo les mandé, está la parte de logaritmos, y después de avanzar bastante, en esta página 15 está el concepto de qué es una función. Bien, y en funciones van a haber variables que se están relacionando, ¿ok? Y en este caso tenemos una variable que es el tiempo, porque me dice que se triplica cada hora, y además la cantidad de bacterias. Y esas dos van a estar relacionadas. ¿Ok? Entonces, una depende de la otra. La que no depende es la variable independiente y la que depende es la variable dependiente. Bien, y aquí tenemos un buen documento de qué son funciones. Bien, en caso de que ustedes lo quieran revisar. Y de manera especial, ustedes pueden revisar estas distintas formas de representar una función, porque también lo vimos el año pasado, que ustedes pueden representar funciones por medio de su forma algebraica, por medio de una tabla o por medio de un gráfico. Bien, entonces aquí esta situación, Francisca lo modela en una tabla. Bien, entonces eso vamos a revisar ahora. Para hacer el estudio se construye una tabla de valores y escribe lo que se muestra a continuación. Tenemos el tiempo en horas, que va a ser una de nuestras variables, y otra es la cantidad de bacterias, que es la variable que depende del tiempo, porque a medida que pasa el tiempo, aumenta la cantidad de bacterias. Bien. Entonces, ¿qué función permite modelar la cantidad de bacterias en el cultivo 1? Analiza el procedimiento que usó Francisca. Para hacer el estudio, construye una tabla de valores y escribe lo que se muestra a continuación. Bien. Entonces ponemos tiempo, 0, 1, 2, 3, 4 horas, y luego la cantidad de bacterias. Veamos cómo se llena esta tabla. Dice, los cultivos de bacterias comenzaron inicialmente con una cantidad de 1000 bacterias. Entonces en el tiempo igual 0 son 1000 bacterias. Luego de una hora, en el cultivo 1, se triplica. Entonces tenemos luego 3000 bacterias. Luego vamos a tener 9000 bacterias, porque esas 3000 se triplicaron. Luego esas 9000 se triplican nuevamente y vamos a tener 27000 bacterias. Y luego vamos a tener 81000 bacterias. Entonces tenemos una cantidad base fija y luego vamos a ir multiplicando esa cantidad base por una cierta cantidad que también es fija, pero en cada salto de tiempo lo vamos a estar multiplicando por una misma cantidad. Y esa es entonces la base de esta multiplicación que está acá. Esto es 1000 por 3 elevado a 0, porque 3 elevado a 0 es 1, y multiplicar por 1 no cambia mucho las cosas. Luego vamos a tener 1000 por 3 elevado a 1, por 3 elevado a 2, por 3 elevado a 3, por 3 elevado a 4. Entonces, si se fijan, podemos establecer un patrón con esto y decir que la función que nos permite modelar la situación está dada por la función del tiempo, que va a ser 1000 por 3 elevado a t, donde t es parte de los números naturales y el 0, o sea, los enteros positivos y el 0, donde f es la cantidad de bacterias y t es el tiempo expresado en horas. Bien. Si es que tienen dudas de cómo es que se llega a esto, pueden aprovechar de preguntarlas ahora. Bien. Vamos a repasar nuevamente.
tenemos el tiempo en horas y la cantidad de bacterias que hay a medida que avanza el tiempo. Esta tabla se construye a partir de la definición del procedimiento que nos dan más arriba. Nos dicen, partimos con 1000 bacterias y cada hora se triplican esas bacterias. Así que vamos a partir con 1000, luego 3000, 9000, 27000 y 81000. Y vemos que el patrón matemático que existe es en cada caso multiplicar por 3. Por lo tanto, en cada paso, esto va a ser 1000 por 3 elevado al tiempo que ha pasado en horas. Perdón, en el primer momento han pasado 0 horas, así que va a ser 1000 por 3 elevado a 0. Luego ha pasado 1 hora, 1000 por 3 elevado a 1, 1000 por 3 elevado a 2, 1000 por 3 elevado a 3, etc. ¿Bien? Así que podemos establecer que esa es nuestra función. Y después la podemos graficar si es que queremos, pero eso lo vamos a hacer todo a su tiempo, ¿bien? Nos va a tomar un poquito más llegar a eso. Y los valores que puede tomar t son cualquier número natural, incluido el 0. Eso quiere decir que t pertenece al conjunto de los números naturales en unión con el 0. Los números naturales son los enteros positivos, y eso le agregamos el 0. Donde f es la cantidad de bacterias y t es el tiempo expresado en horas. ¿Bien? ¿Por qué es esta relación una función? Explica, basado en la definición de función, que de hecho lo pueden encontrar un poco más acá. Una relación matemática entre dos variables es justamente la que llamamos función. ¿Ok? Y en este caso tenemos una relación entre la variable t y la variable f. Y la variable t define cuál es el valor de f, así que podemos decir que t es la variable independiente y f es la variable dependiente. Eso es más o menos cuál es la definición, o qué es la definición de una función. ¿Bien? Fíjense en dónde está la variable independiente acá. La variable independiente está en el exponente, así que esto no va a ser una función lineal, no va a ser una función cuadrática, ni nada de eso. Este es, como dice acá abajo, el tipo de función en que la variable independiente se encuentra en un exponente recibe el nombre de función exponencial. Y eso yo creo que es una de las conclusiones importantes de la clase de hoy, al menos. Bien. El tipo de función en el que la variable independiente se encuentra en un exponente recibe el nombre de función exponencial. ¿Ok? Como esta, bien, aquí tenemos 1000 por 3 elevado a t. El t es el exponente del 3, así que esa función es exponencial. Y va a representar ese tipo de crecimiento, que es crecimiento exponencial, que es muy probable que ustedes lo hayan escuchado en el contexto de pandemia que estamos viviendo, o en algún otro contexto previo. Bien, porque es muy común, y de hecho muchas veces está mal utilizado el concepto de crecimiento exponencial. Bien, eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos analizando distintos casos de distintas funciones. Bien. Jóvenes, dudas con respecto a esto, a cómo se construyó esto o a los ejercicios que hicimos antes. Bien, recuerden que el libro, esto ustedes lo tienen disponible en la carpeta de Google Drive, si es que quieren repasar esto fuera del horario de clases. Si no, no se preocupen, va a quedar grabada la clase que yo voy a subir a YouTube más tardecito. Y de todas maneras, no les voy a dar trabajo para que hagan fuera del horario de clases. Todo lo vamos a hacer dentro de la hora de clases, así que pueden usar el libro a medida que yo lo esté mostrando acá. Bien. Eso, jóvenes. Entonces, si no tienen alguna otra duda o si quieren comentar, voy a volver a hacer la pregunta que había hecho antes. Si quieren comentar la actividad que tuvieron en la mañana. Tengo una última cosa a decirles que no tiene que ver con la clase, así que voy a cortar la grabación en este